Hola, te doy la bienvenida a este en vivo. Hoy vamos a hablar sobre por qué duele tanto el rechazo. Cómo aliviar ese rechazo. O sea, esa sensación, esa emoción que uno dice como que ¡ouch! Duele. Y este es uno de los temas que más me gusta explicar porque debido a esa resistencia que se genera ante el rechazo, es que sentimos que es mejor parar, que es mejor escondernos, que es mejor no arriesgarnos. Pero cuando entendemos por qué ese rechazo duele, porque ese rechazo es el que a veces como que nos previene de tomar acción, de mostrarnos, de interactuar con otros, nos va a ayudar de ahora en adelante a discernir y decir, bueno, es que ya entiendo que es simplemente mi cerebro, que es a nivel biológico, una reacción que está ocurriendo y por eso es que más adelante, cuando tú tienes ese concepto y eres consciente del por qué duele el rechazo, vas a poder diferenciar entre tu capacidad para poder aliviar ese rechazo y lo que tu mente o tu cerebro te está diciendo que es el rechazo. Resulta que nuestro cerebro es como ese centro de direcciones y experiencias en nuestra vida. Como es ese centro de direcciones y experiencias, es como ese computador, es como ese programa que está ahí dándonos la guía, dándonos los pasos para poder seguir adelante en nuestra vida. Pero se nos olvida que nosotros somos los que estamos a cargo de ese computador, somos nosotros los que podemos controlar ese computador, que es nuestro cerebro, ¿cierto? Cuando lo olvidamos, entonces ocurren un montón de reacciones biológicas y como no estamos conscientes de ese poder que tenemos nosotros de controlarlo, entonces va a ser nuestro cerebro o nuestra mente controlándonos. Entonces, en el caso del rechazo, ¿qué ocurre? Cuando nos rechazan, debido a que el cerebro es un órgano social, siempre estamos buscando aprobación y validación. Y cuando no obtenemos esa validación, cuando no obtenemos como esa aprobación de otros, entonces se va a activar un espacio físico en nuestro cerebro. Hace cuenta que se ilumina como una parte en nuestro cerebro. Y es esta parte o este espacio físico que se llama espacio físico del dolor, que es exactamente el mismo a cuando nos pegamos en una mano, nos cortamos, nos caemos, es exactamente el mismo espacio que se activa. Pero cuando nos sentimos rechazados, cuando no hay una aprobación, debido a que estamos constantemente como humanos buscando esa conexión con otros, porque es supremamente importante, es fundamental esa conexión con otros, entonces va a doler. ¿Por qué? Porque es este espacio físico de dolor que cuando se activa va a generar una reacción que es muy parecida a la cuando te pegas o te cortas. Pero resulta que la diferencia es que cuando tú te cortas o te pegas en una mano o en un pie, hay una locación. Está la locación, o sea, está localizado el dolor. Entonces es más fácil entender de dónde proviene ese dolor y por ende, cuando ya se reconoce de dónde proviene, duele menos. En cambio, cuando nos rechazan, no existe esa locación. Es como una reacción emocional muy general. Entonces ahí vienen pensamientos y nos preguntamos, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué me han rechazado? ¿Por qué no estoy siendo aprobada? Y la ciencia, desde hace muchísimos años, se dio cuenta que como somos seres sociales, es nuestro cerebro un órgano social, por eso es muy importante la interacción con otros. Y años atrás se dieron cuenta que muchos bebés morían y no era porque tuvieran una enfermedad, estuvieran mal de su salud o tuvieran patologías serias, sino que no había contacto
Por eso un bebé, si tú no lo tocas cuando está recién nacido, va a morir. Entonces ahí es la explicación del por qué duele tanto ese rechazo y la falta de validación o la falta de aprobación. Esa es la explicación del por qué es supremamente importante para nosotros y por qué duele tanto. Pero lo que yo te traigo hoy es esta información para que entiendas que es nuestro cerebro que se activa cuando ocurre esa acción externa ante nosotros, en este caso un rechazo de alguien hacia nosotros. Entonces es este espacio que se activa y genera ese dolor. Y como es general, no es lo mismo decir, ay, me pegué en la mano, a decir, es que me rechazaron, pero ¿por qué? Porque ahí nos empezamos a preguntar, pero es que ¿qué hay mal en mí? ¿Por qué esta persona no me aprueba? ¿Por qué no me aceptaron en este lugar? ¿Por qué no existe esa aprobación que pensé que podía obtener? Entonces, claro, son millones y millones de emociones que se empiezan a acumular y por eso nos quedamos como en ese círculo o en ese patrón de pensamiento. Y si uno no corta con ese patrón de pensamiento, si uno no lo interrumpe, entonces por eso ocurre la depresión, por eso ocurre la tristeza profunda. Pero una vez que ya tengamos presentes que es simplemente una reacción cerebral ante un rechazo externo, pues entonces podemos estar conscientes, respirar y decir, bueno, en realidad no fui aprobada, no fui validada, pero eso no significa que mi total valía esté representado en este rechazo. Es decir, cuando tú tienes la capacidad de separar tu cerebro con sus reacciones biológicas con lo que tú realmente eres. Haz de cuenta que tú tienes una vejiga, ¿cierto? Y la vejiga sirve para orinar, pero tú no eres la vejiga que orina todo el tiempo. Tú eres alguien más. Esto mismo ocurre con ese cerebro que está liberando hormonas, que está reaccionando, es ese centro de emociones, pero cuando eres consciente de ello, entonces puedes separarte un poco y decir, bueno, es que es esa sensación que está creando mi cerebro, mi órgano cerebral, y no soy yo. Entonces cuando logras separar estos dos, entonces va a doler menos. ¿Por qué va a doler menos? Porque ya no te identificas con el cerebro. Es decir, tú te conviertes en el observador, tú pasas a ser el observador. Entonces cuando alguien te rechaza o no eres aprobado por alguien, entonces se siente como que, ouch, duele. Pero tú con esta información eres más consciente y dices, bueno, es normal, es mi cerebro, el espacio físico de dolor que se ha activado, pero no quiere decir que porque me hayan rechazado o no sea validado, no me hayan validado, entonces eso quiere decir que no sea nadie, que sea un perdedor, que sea un inútil, que no tenga valor. No, es totalmente independiente, por eso es importante aterrizar esta información en esos momentos donde no sabemos qué hacer cuando ocurre esa emoción porque nos rechazan, porque nos sentimos menos, sentimos que no pertenecemos. Y esto me ha ayudado mucho porque claro, cuando tomé el riesgo, lo aterrizo aquí a una información más personal y real, cuando decidí emprender como coach y crear mi propia empresa, pues este espacio de dolor se iba a activar un montón porque estaba cambiando de identidad. Ya no era la Alejandra trabajando para alguien, sino la Alejandra empoderada que necesitaba crear su empresa, la dueña de su empresa, que tenía que vender el producto de su empresa, que es el coaching. Entonces, por ende, muchas personas alrededor iban a rechazar este producto. Entonces, esa constante activación de dolor una y otra vez abrumaba muchísimo mi cerebro, me abrumaba un montón, pero yo era consciente y decía, es una reacción, es normal. Pero lo que quiero que entiendas es que cuando ya sabes que es normal y natural, lo aceptas. Lo aceptas embrace it, ¿cómo se dice? Lo aceptas más fácilmente y ya no te resistes a ello. Porque lo que resiste, persiste. Entonces la idea es como que aceptarlo. Y varias veces he dado el ejemplo como no juzgues a un perro por
bolear su cola o por mover su cola porque es un perro. Y lo mismo, esto lo aprendí con mi coach. Y lo mismo pasa con nosotros. No podemos juzgarnos y hay que entender que esas reacciones son normales porque somos humanos. Tenemos un cerebro humano, un centro que da direcciones ante experiencias, ante lo que vemos, ante lo que tocamos. Y acorde a lo que tú interpretes, serán esas reacciones emocionales, serán esas reacciones físicas. Pero entonces tu meta es separarte como de esa biología que tienes, que existe en ti, y anclar esa experiencia a lo que realmente eres. Y tú tienes esa capacidad de elegir cómo sentirte. Tenemos esa capacidad, sino que al principio es muy difícil y es muy desafiante porque tú ya has creado un circuito neuronal, digamos que es como un formato o un sistema en tu cerebro que te impide cambiar de identidad, que te impide cambiar de hábitos, que te impide cambiar de emociones, porque ya la has replicado una y otra vez en tu vida. Entonces, por eso cambiarla cuesta, pero sí se puede. ¿Cómo? Con repetición, redireccionando tu mente una y otra vez, redireccionando tu experiencia, entendiendo, bueno, ya sé que es mi cerebro reaccionando ante un evento, pero yo decido sentirme bien. Y al principio no se va a sentir bien, pues claro, porque siempre en nuestra mente se va, o nuestro cerebro, o sea, nuestra mente es nuestro cerebro funcionando, se va a resistir ante los cambios porque es desconocido y es normal. Cada cambio genera mucho miedo, ¿cierto? En cada experiencia que vivimos. Pero entonces la idea es recordar que tú tienes esa capacidad de elegir cómo sentirte y que al principio se va a sentir incómodo, pero vuelves y lo haces una y otra vez hasta que ya se vuelve natural para ti. Y eso ya se va a convertir en un hábito, el hábito de sentirte bien, de elegir cómo sentirte. Entonces por eso muchas veces cuando tengo experiencias fuertes me voy a sentir mal, lógico, porque todavía tengo ese cerebro humano que se va a activar ante esas experiencias, pero yo ya elijo cómo sentirme, yo ya elijo qué pensar, porque tú también tienes esa capacidad, tú puedes pensar algo diferente, tú tienes esa capacidad de elegir qué pensar. Eso es muy importante porque pensamos que somos nuestros pensamientos, que somos lo que estamos constantemente pasando como por esa película una y otra vez en nuestra cabeza, cuando no es así. Y esa es la diferencia entre esas personas que son supremamente exitosas, alcanzan sus metas, sus sueños, porque fue ese deseo de llegar ahí, ese pensamiento que les dijo, sí se puede, voy a lograrlo. Diferente a una persona que lo intentó 1, 2, 3 veces y dijo, no, esto es imposible, no voy a poder, es muy complicado. Entonces, lo que te estás diciendo constantemente y lo que estás pensando es lo que estás creando. ¿Por qué? Porque a nivel biológico se convierte en energía cuando tú dices, voy a poder. O sea, es que este deseo es tan profundo que voy a lograr llegar a ese lugar. Voy a lograr esta meta, este sueño. Diferente a no voy a poder, no lo voy a hacer, tu cuerpo se empieza a tensionar, te desmotivas, por ende no existe esa energía. Entonces quiero que entiendas que cuando podemos separarnos de lo que representa la biología humana, de lo que realmente somos, que yo sé que eso a veces como así que lo que realmente somos, porque nunca nos habían enseñado, nos habían explicado esto, pero sí, efectivamente, no eres tu cerebro, no eres tus pensamientos, no eres esa biología en ti, eres más que ello, sino que esto hay que trabajarlo, esto hay que practicarlo una y otra vez hasta que ya se convierta en tu realidad. Entonces, por ejemplo, cuando estoy hablando con mi clienta sobre qué emociones le están como parando el que tome acción, pues nos damos cuenta que es ese miedo al rechazo, ese miedo a llamar y que un posible cliente le diga que no. Pero si lo vemos como, bueno, es que es parte del trabajo, esto es un juego de números, entre más personas conozcas, entre más personas con las que interactúas, entre más personas interactúas con, ay, ya estoy toda con el inglés, entre más personas conoces,
más probabilidades hay de tener un cliente, ¿no? Es como un juego de números. De 100 personas que conoces, 8 posibles clientes. Y es difícil poder de verdad como que no sentir ese dolor hacia el rechazo. Pero muchas veces he dicho, es que no se trata de tener seguridad y confianza en ti, sino valentía. Que a pesar de que sí duele y me siento rechazada, rechazado, lo hago. Así esté esa sensación. Y me ha pasado muchas veces cuando he ido a eventos, mi inglés no fluye como yo quisiera, como ha fluido en otros momentos, pero sin embargo yo sigo y yo lo hago. Yo no me dejo como parar por esa inseguridad o ese botón emocional que surgió en ese momento, porque constantemente también se están activando botones emocionales en nuestra vida, de recuerdos. Algo que vemos nos recuerda algo de un pasado inconscientemente, o sea, no es como que estamos súper conscientes de que esta imagen o esto que nos dijeron fue de una memoria de un pasado. Esto ocurre a nivel inconsciente, pero cuando esto sucede, por eso se activan esos botones y nos desanimamos, no tomamos acción, nos paralizamos, nos sentimos mal. Pero poder identificar esto es el primer paso. Y redireccionar esa emoción a una emoción más regenerativa y un pensamiento más positivo es tu tarea. Hacerlo una y otra vez, hasta que en tu cabeza, en tu computador mental, se empiece a formar un nuevo circuito neuronal, o sea, un nuevo circuito de comportamiento que te va a llevar a donde quieres. Y con el rechazo, claro, siempre va a doler, es normal, pero por lo menos entender que es normal sentir dolor ante el rechazo y que todos lo sentimos va a ayudar a no quedarnos ahí estancados en esa emoción de sufrimiento por no sentirnos aprobados. A eso me refiero, esa es la diferencia. A todos nos va a doler el rechazo porque tenemos un órgano social que está buscando todo el tiempo validación, porque necesitamos sentirnos conectados con otros. Por eso vuelvo y lo digo, no sé si lo dije al principio, cuando un bebé no lo tocan, cuando es pequeño mueren. Entonces es muy importante entender esto y decir, bueno, me siento mal, duele, pero es simplemente el espacio de dolor en mi cerebro que se activó y lo dejo ir. Elijo otra emoción, elijo otro pensamiento. Hay que interrumpir ese patrón. Cuando se siente muy mal, sal a caminar, ponte a bailar. La idea es eso, como que poder nosotros estar constantemente trabajando nuestro cerebro o ese computador mental para que no sea él el que nos controle a nosotros. Y bueno, esta era la información que quería entregarte hoy. Estará grabada para los que llegaron un poquito tarde y nos vemos en el próximo en vivo.